Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta serie o a otro episodio de esta serie a la cual he titulado Los signos claros. En este vídeo os quiero hablar de uno de mis suras preferidos, uno de mis 114 suras preferidos, que es Surat Qaf, el sura 50. Surat Qaf nos enseña algunas de las grandes verdades universales, lógicamente. Pero no obstante, la forma en la que está expresado, es decir, estas verdades universales están como manifestadas o empaquetadas con dos cubiertas, ¿no? Con una introducción y con un desenlace del sura, que están colocados de una manera perfectamente simétrica, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero que veáis, la belleza con la cual está expresado el Corán, y esto se repetirá en muchas suras, e inshallah lo iremos viendo en algunos de estos vídeos. Muy bien, nos vamos a Surat Qaf. Vemos que en el primer versículo Dios hace esto tan interesante de empezar mencionando el Corán y su grandeza. Qaf wa al-Qur'an al-Majid. Interesantemente, si te vas al final del sura, el último versículo contiene una mención del Corán. Fadhakkir bil-Qur'ani man yakhafu wa'id. Amonesta a través del Corán a aquel que tenga la capacidad de sentir reverencia ante mi advertencia, ¿no? Podríamos decir así. Muy bien, esto es muy interesante. Se empieza mencionando el Corán y se termina mencionando el Corán. Primero se habla de la grandeza del Corán en sus implicaciones y finalmente se nos habla de que el ser humano que tenga esa no arrogancia o esa humildad es la que va a recibir este Corán. Por tanto, tú no dejes de recordárselo, ¿no? Para que él recapacite. Muy bien, interesante. Vemos que la segunda cuestión, digamos, que trata este sura es las personas que son escépticas o que niegan la resurrección, ¿no? El Ba'th. Les sorprende que se les haya hecho llegar un mensajero de ellos. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. Los que rechazan la verdad dicen, esto es una cosa muy, muy rara. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Entonces, cuando estemos, ¿nos estás hablando de cuando estemos muertos y ya seamos tierra? ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Eso es un retorno remoto. La idea es remota, no solo en el tiempo, sino que la idea es inverosímil, no es remota. Y Dios dice, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Dios dice, yo sé hasta cuánto de sus cuerpos la tierra ha consumido. Cada una de las partículas que formaban tu cuerpo, que tú crees que están dispersas por ahí, en otras palabras, Dios las tiene completamente controladas. Subhanallah. Lo cual es interesante porque aquí se ha hablado de cómo los escépticos ponen en duda la resurrección. ¿Qué va a hacer Dios en el final del sura? Si cogemos el segundo tema empezando por el final del sura. Bueno, precisamente establecer la inevitabilidad o la realidad de que la resurrección va a ocurrir. Leemos aquí, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Se está describiendo esencialmente, se empieza a describir el día del juicio. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Ese es el día del resurgir, ¿no? O de la resurrección. Inna nahnu nuhyi wa numit. Dios dice, nosotros damos la vida, damos la muerte, wa ilayna al-masir, y a nosotros es el retorno final. Así que vemos que el segundo tema del sura era el escepticismo acerca de la última vida. Y el segundo tema, empezando por el final del sura, es establecer la certeza de que la última vida va a ocurrir. Muy interesante. Es interesante que el tercer tema del sura, empezando por el principio, en cierto modo va a justificar el hecho de que es perfectamente posible que Dios nos haga resucitar. ¿Cómo? Bueno, observad la naturaleza y veréis que Dios da la vida a las cosas que estaban muertas. Entonces tenemos aquí un seguido de versículos que nos dicen أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ. No han observado hacia el cielo la forma en la que está constituido. La tierra, Dios dice, la hemos hecho extensa para vosotros. Y hemos hecho surgir en ella toda clase de vegetación, ¿no? Como un recordatorio para la gente que se vuelve. Dios dice, hacemos descender del cielo agua que multiplica el bien y a través de la cual hacemos surgir jardines, ¿no? O parques naturales, o como lo quieras traducir, jannat, وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Es decir, nos da toda esta escenografía del mundo natural en la cual constantemente está surgiendo de cosas que están muertas, resurgiendo la vida. Y en cierto modo Dios te está diciendo, no lo pillas. Quiero decir, es totalmente posible y plausible que se establezca la vida. Aquí está hablando de cómo Dios recrea constantemente. Si nos vamos al tercer tema, que se trata desde el final del sura,
Bueno, veremos que lo que se nos está diciendo es que todo fue creado en primera instancia por Dios. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Ya hemos creado los cielos y la tierra en 6 eras y no nos ha tocado ningún tipo de cansancio, ¿vale? Es decir, vemos que está hablando de cómo se regenera constantemente lo vivo de lo muerto, y Dios nos menciona en el tercer tema, empezando por el final, justamente que Él inició todo el proceso, lo cual es muy interesante. Otra cosa muy interesante es que si volvemos en busca del cuarto tema, por decirlo de alguna manera, nos encontramos una interesante narración de la historia humana y de cómo muchas personas han estado negando la verdad a lo largo de la historia. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. El pueblo de Noé, la gente de Ar-Ras, wa Thamud, wa Ad, wa Fir'aun, wa Ikhwanu Lut, y asimismo Ad, los tamudeos, el pueblo de Lot, wa Ashabul Aikati, wa Qawmu Tubba, todos estos, kullun kadhaba ar-rusula fahaqqa wa'id. Todos estos negaron la realidad de los mensajeros y se convirtió mi advertencia, dice Dios, en una realidad. Dios nos ha hablado de todos estos pueblos del pasado que rechazaron la verdad. Muy interesante. Por cierto, Dios dice aquí, أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ. ¿Acaso nos cansó o nos dejó agotados la primera creación? Lo cual es interesante porque habíamos leído hacia el final del sura, وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. De ninguna manera nos cansó la creación de este universo cuando lo creamos en todas estas etapas. Así que aquí hemos hablado de los pueblos del pasado que rechazaron la verdad. ¿Qué nos vamos a encontrar como cuarto tema empezando por el final del sura? Bueno, interesantemente. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ. ¿Cuántas sociedades, no? Podríamos decir, cuántos pueblos, cuántas ciudades, metrópolis, como lo quieras traducir, dice Dios, hemos destruido en el pasado, que tenían un mayor poderío que esta gente. Fijaos que justamente en el otro lado del espectro, al principio del sura, nos había hablado de Fir'aun como un ejemplo. Subhanallah. Quiero que veáis que la introducción del sura y el desenlace del sura es como si hubiera un espejo en medio y estuvieran manifestados de una manera simétrica. Y lo que queda en medio del sura es la temática central del sura, que es la temática central prácticamente como aquel que dice de todos los suras del Corán. ¿A qué me estoy refiriendo? Fijaos en qué cosas se nos dice. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Dios dice, yo he creado al ser humano y conozco perfectamente sus, podríamos decir, sus pensamientos, ¿no? Lo que su propio nafs le susurra. Y esta conversación se deriva hacia el hecho de que todo lo que el ser humano hace está siendo grabado. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. La persona no pronuncia ninguna palabra sin que no haya alguien que esté vigilante, atento, como sea que las traducciones lo pongan. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Dios dirá, ya se os estableció la prueba, ¿no? La evidencia, podríamos decir. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Yo no estoy siendo injusto con mis siervos, porque ya les hice llegar la verdad. Y a continuación se procede a una descripción de la gente que entrará al infierno y al paraíso. O sea, las principales conceptos que enseña el Islam al final, ¿cuáles son? El hecho de que Dios ha creado cuanto existe, el ser humano es moralmente responsable, sus acciones están siendo registradas y responderá por sus acciones. Es decir, al final es el concepto que aparece desperdigado por todo el Corán. Y aquí aparece encriptado con esta introducción y este desenlace, ¿no? Que como hemos dicho tienen esta estructura simétrica. Y quiero que entendáis por qué el Corán se repite tanto. Las verdades universales que se repiten en todos estos suras realmente son verdades universales, no cambian. Por eso se repiten una y otra vez, aunque se repiten de diferentes formas. Subhanallah, espero que este vídeo os haya ayudado para entender un poquito de la perfección del Corán. Os pido que si os ha gustado este vídeo, os suscribáis a este canal de YouTube, lo compartáis, porque eso es lo que hace que la gente lo vea, y estéis pendientes de los siguientes vídeos. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.